No soy una persona rencorosa y en muy pocas ocasiones suelo hablar mal de otras personas y hoy voy a hacerlo, aunque no diré nombres propios, ya que quiero hablaros de una actitud, por así decirlo, bastante tóxica en mi opinión. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario en el que en 10 minutitos te pongo al día sobre las noticias, eventos, herramientas, recomendaciones, experiencias personales, capítulos de opinión, todo lo que vivo respecto al podcasting, todo lo que está relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer tenerte de nuevo al otro lado del micrófono. A lo largo de mis 12 años ya grabando podcasts y de 16 escuchándolos, me he encontrado con multitud de vampiros del podcasting. Esto es una expresión que me acabo de inventar. No juraría que no se lo ha escuchado a nadie y si lo ha escuchado antes, si lo han utilizado antes, pues bueno, que me perdonen porque es que no lo he escuchado en muchos otros ámbitos de la vida, pero no en el podcasting, ya me entendéis. Me refiero a algo parecido a los vampiros energéticos o vampiros emocionales, que esto seguramente hayáis escuchado hablar de ellos, y son seres, entre comillas, que parecen humanos y que viven ocultos entre nosotros para aprovecharse de nuestra fuerza, para absorberla y hacerse más y más fuertes. Podemos ver un ejemplo muy claro de este tipo de vampiros, entre comillas, en la serie Lo que hacemos en las sombras. Se trata de una comedia de un grupo de vampiros que comparten piso durante cientos de años y nosotros como espectadores disfrutamos colándonos en su día a día a través de un falso documental. Algo parecido a la serie Modern Family o The Office, pero con vampiros. Y uno de estos vampiros tiene una manera muy particular de acumular poder y es alimentarse a base de la energía vital de los humanos. ¿Esto qué tiene que ver con el podcasting? Bueno, me explico. Esto del vampiros del podcasting es que se puede ver de muchas maneras. Como os decía, lo he vivido en mis propias carnes, tanto como oyente, como podcaster, e incluso lo he visto desde la barrera. Lo he visto en muchas ocasiones, en eventos de podcast también, y bueno, podríamos decir que soy tan tonto que no aprendo porque me ha pasado en más de una ocasión. Pero bueno, hoy me quiero desahogar y no voy a dar nombres propios, ni mucho menos. He compartido micrófonos, he compartido, eventos, he compartido mensajes como oyente de podcast y bueno, me he encontrado con muchas de estas personas que se acercan a ti, hablo primero como podcaster, que se acercan a ti pues ya sea para rascar alguna visita, alguna descarga, conseguir que su podcast aumente, que oye, que está guay si lo haces de manera sana, que yo soy el primero que también quiere que su audiencia crezca y soy el primero que le gusta tender puentes con otros podcasts, con otros podcasters, crear lazos o crear sinergias con otros podcasts. No hablo de negocios simplemente, pero bueno, oye, pues te quieres llevar bien con otra persona y que no solamente tu podcast crezca, sino que los dos podcasts crezcan y bueno, pues ampliar un poco la comunidad, ¿no? Que parece que esto de hacer comunidades entre podcasts últimamente se está disolviendo, ¿no? Sí que tengo muy buena relación con muchos otros compañeros de podcast, hablo con muchos de vosotros en Telegram o en Twitter, en fin, pero era algo que antes se llevaba mucho más, ¿no? Y esto es debido pues a actitudes como la que os digo de los vampiros podcastiles. Lo malo de estas actitudes es que una vez consiguen estos objetivos, pues ya digo, acumular visitas, descargas, conseguir audiencia, aprender de ti, o bueno, digamos que despliegan sus alas, se convierten en murciélago y se van a por otra víctima para seguir escalando puestos o seguir mordiendo cuellos de gente que graba podcast. Y también me ha pasado con oyentes, ojo, oyentes de mi propio podcast. Los hay que dejan muchos comentarios, que quieren estar presentes en tu podcast porque les gusta mucho y te escriben en cada uno de los episodios y porque les gusta mucho y una vez que les das lo que buscan, participan, ya digo, de manera activa, poniendo reseñas y bueno, abres, digamos, un espacio para ese oyente y una vez que consigue la atención que necesita, que aparece mencionado en tu podcast una o dos veces, desaparecen y ves que no es que dejen de escuchar podcast, porque
vas a otro podcast y siguen hablando de él, pero en determinado momento también desaparecen como oyente de ese podcast. O sea, parece que va podcast por podcast de nuevo por su programa favorito, y una vez que consigue aparecer en él, que leen un comentario suyo o varios comentarios suyos a lo largo de X episodios, parece como que abandona a esa pasión por un determinado programa y se va por el siguiente. A ver, en el caso de los oyentes tampoco es que sea muy negativo, pero es curioso, ¿no? Como parece que lo único que quieren es un poco de atención por parte de un creador de podcast, y en el momento que ese creador se la da, pues ya va a por otro, y a por otro, y a por otro, y a por otro. Parece que como que se está haciendo una ruta de visita por sus programas favoritos, pero en este caso como oyente, que no sé, la verdad que no sé si es que hay gente que es su meta conseguir aparecer reseñado o aparecer mencionado en todos los podcasts. No sé, la verdad que no lo entiendo. Esto sí que es verdad que se ha perdido bastante porque ya no se leen comentarios en muchos podcasts y bueno, pues es una pena, pero ¿qué vamos a hacer? E incluso esto mismo me ha pasado también parecido con invitados en mis podcasts. Gente que me ha escrito para participar en algún episodio o algún programa, autoagendando incluso su invitación o su cita y prácticamente dándome el guión o haciendo suyo el programa, vamos, esto me ocurrió hace ya muchos años en Por qué Podcast, que yo dije, pero esta persona, claro, dice, pero vale que yo acepto invitados en todos mis programas, vale que está guay que tú traigas tu tema preparado y que incluso me sugieras que hablemos de algún tema en concreto, ¿no? Pero que venga prácticamente a mesa puesta y quiera hacer suyo tu propio programa, es como, pero la verdad que cuando me pasó, vamos, aprendí mucho de esa experiencia, hay que sacarlo positivo, pero me sigue pareciendo mentira que haya gente que hace esto. Y por casos así, pues tomé la decisión de, bueno, si realmente quieres poner un podcast a tu disposición, pues oye, se habla, se agenda, se le pone un precio, te hacemos una entrevista o una especie de reportaje y fuera, y no hay ningún problema, pero vamos a hacerlo bien, no vamos a hacerlo, yo llego, grabo en tu podcast y me piro, y me voy a otro, y me voy a otro, y me voy a otro. Y es una pena cuando ocurren cosas así, porque ya digo, el podcasting, las sinergias con otros podcasts están muy bien, la conexión con los oyentes es grandiosa, a mí me encanta cada vez que dejáis un comentario y que vengan invitados, que gente que se ofrezca a participar como invitado en tu proyecto, en tu podcast, pues está fenomenal. Pero claro, si esto sirve para que crezcamos todos, o sea, a mí me encanta participar como invitado en otros podcasts y me encanta recibir a gente aquí. Me encanta, ya digo, que por los oyentes participen, pero esto sirve para hacer crecer tanto este podcast como otros podcasts, como la comunidad en general. Claro, esa es mi manera de hacer podcasting. No para todo el mundo es igual, y por desgracia pues hay gente, ya digo, que vive de vampirizar a otros proyectos, a otros creadores, o incluso, bueno, pues de picotear aquí y allá hasta que consiguen su objetivo y, ya digo, van de cuello en cuello mordiendo a las personas que les interesen para absorber parte de su alma / energía. Como cada semana, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que espero que no sean vampirizados, que por favor compartáis esta pasión por el entorno del podcasting con otros oyentes, que no sean oyentes vampiros de podcast, y solamente invitaros a participar en la encuesta que publicaré mañana sábado por la mañana, en el canal de Telegram, al que podéis acceder mediante alotroladodelmicrofono.com/Telegram, para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana. De esta manera, pues seréis parte activa de la comunidad. Ojo, estáis todos requete invitados a participar, sois más que bienvenidos, seáis o no vampiros. Si participáis en las encuestas, no sois muy vampiros, ya sabéis a lo que me refiero. Y nada más, agradecer que sigáis al otro lado, que sigáis suscritos, y espero vuestras opiniones también en el canal de Telegram que acabo de mencionar. Gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.